ahí su espíritu para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Por eso le damos gracias. Por eso estamos aquí honrándole y glorificando su santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar en la palabra. Gloria al Señor. Tenía una pequeña enseñanza, pero la vamos a hacer en otra ocasión, acerca precisamente de esa comunión. Lo vamos a hacer en la próxima, en la próxima Santa Cena que tengamos. Amén. Le prometí que va a ser corto hoy. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a la palabra para no hacerlo sentar y después levantarse, hermanos. Gloria a Dios. Acompáñenme en el libro de Mateo, el capítulo 2. Del versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a terminar con esta línea, ya que por el fin de año, por la Navidad y todo eso, estuvimos hablando en las predicaciones acerca de esto y vamos a cerrar con esta, gloria al Señor. Amén. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, oh tú Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por habernos permitido, Padre, adorar tu nombre, glorificar tu nombre con alabanzas, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, aún, Padre, por permitirnos, Padre, participar en tu mesa, bendito Señor. En comunión contigo, bendito Señor, tu iglesia, tus hijos, mis hermanos, bendito Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias por hacernos entender, bendito Señor, el valor, bendito Señor, de tu sacrificio, Padre. Ahora en este momento, Padre, ha llegado el momento, Señor, de que hables a través de tu palabra a tu pueblo, bendito Señor. Habla, Espíritu Santo, a través de mí, bendito Señor. Úsame, bendito Padre. Y lo que no es tuyo, bendito Señor, quítalo, bendito Señor, y habla tú directamente al corazón de tus hijos, Padre, porque es tu pueblo redimido, bendito Dios. Bendecimos a cada uno de tus hijos aquí presentes, así como a los que no están por alguna situación, Padre. Bendícelos ahí donde estás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y normalmente esta parte de la Biblia que está en Mateo capítulo 2, en las iglesias hispanas, más cuando tenemos las reuniones familiares o las células, ¿verdad? Se hace normalmente ahí en casa un pequeño estudio acerca de esto con una rosca y una taza de chocolate, ¿verdad? Gloria al Señor.
con motivo del Día de Reyes. Amén. Siempre se hace en la primera semana, cuando teníamos las células y algo así. Gloria a Dios. Nosotros como pueblo hispano, gloria a Dios, estamos bien familiarizados, más aquellos que somos adultos, con el Día de Reyes. Gloria al Señor, el Día de los Regalos. Ahora obviamente con la cultura americana, pues se confunde un poco, porque los regalos llegan el 24 con Santa Claus, o llegan el 6 de enero con los Reyes, gloria al Señor. Y hay una confusión precisamente por no conocer la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros se ha distorsionado tanto, por ejemplo, lo de la Navidad y las tradiciones, que cuando se hace el nacimiento donde se celebra la Navidad, ahí se ponen también a los Reyes Magos, gloria a Dios, ¿verdad? En el nacimiento. Incluso se ha nombrado, se le ha puesto nombre. Si usted puso atención en lo que se leía en la palabra, dice que vinieron ¿quién? Unos magos o unos sabios del oriente. Ni siquiera tienen el título de reyes, ¿verdad? Porque nosotros en la tradición lo conocemos como reyes magos. Vagos porque pues, venían de muy lejos, ¿verdad? Gloria al Señor. La Biblia no nos da ningún nombre, no dice que ningún título de rey. Eran unos sabios y eran magos. Ahorita vamos a explicar por qué eran sabios y por qué eran magos. Amén. No era Melchor, ni Gaspar, ni Basaltar, ni Baltasar. No tenía nombre. Este título se les dio en el siglo VII, gloria al Señor, cuando se trajo a la tradición en el año 700 y se añadieron a la Navidad. Gloria a Dios. Pero la Biblia sí nos dice que ellos venían del oriente y que eran unos sabios, ¿sí? Y que eran unos magos. ¿Por qué? ¿De dónde venían esos nombres? Gloria al Señor. Esto se originó porque ¿cómo conocían ellos la cultura de Israel? La historia de Israel. Lo que Dios le hablaba a su pueblo escogido. Bueno, ¿se acuerda que en un tiempo se llevaron al pueblo de Israel cautivo? Al oriente precisamente. Y entre ese pueblo que se llevaron cautivo al oriente, iba un hombre que era de lo más sabio, lleno de sabiduría, apartado para Dios, ¿sí? Su vida entregada a Dios. Incluso se lo llevaron como esclavo y fue nombrado el jefe de todos los sabios en toda la región del imperio más grande en el oriente, que era Babilonia. Ese hombre era Daniel y era un joven de 16 años, un jovencito, pero entregado a Dios. Por eso Santiago dice, la sabiduría viene de Dios, ¿sí? Y si no la tienes, pídela, porque Él la tiene abundantemente. Eso fue lo que hizo Daniel, y Dios lo llenó de una sabiduría sin igual. Y Daniel estaba a cargo de todos los gobernadores de Babilonia, de todos los sabios, y dice, y de todos los sátrapas, aquellos que estudiaban la astronomía. Porque Dios había prometido que había puesto las estrellas, la luna y todo lo que había en el universo como señales. Gloria al Señor, ¿sí? Daniel las conocía. Daniel estaba a cargo de esa enseñanza en Babilonia y él había enseñado todo. Pero acuérdense que Daniel no enseñaba, él no era Walter Mercado, no enseñaba horóscopos. Él enseñaba la verdadera sabiduría y el conocimiento de Dios, lo que era Dios. Enseñaba tan profundamente que se convirtió en Nabucodonosor y adoró a Dios. ¿Sí? Él le predicó a Ciro y también él adoró a Dios. ¿Sí? De la sabiduría que había en Daniel. Entonces esta sabiduría, aquellos que eran entendidos y que les interesaba
todo lo que Daniel, siguieron enseñando lo que Daniel había enseñado. Y estos sabios y magos eran gente muy rica. Gloria al Señor. Por eso Proverbios, ponga atención en esto. Proverbios dice que si usted quiere ser rico, que si usted quiere ser próspero, busca la sabiduría y átala a tu cuello. Amén. La riqueza puede venir hasta si se saca la lotería, pero esa no es sabiduría. Puede ser tan tonto que la persona normalmente que se saca la lotería lo pierde en dos o 3 días. Pero el que es sabio, hermano, el que se ata la sabiduría a su cuello, aún así, en el momento que Dios lo bendice, sabe exactamente qué hacer con lo que Dios le da. Y todo aquel que fue rico en la Biblia, que era sabio, siempre supo utilizar su riqueza para honrar y glorificar a Dios. Amén. Eso fue lo que hicieron estos sabios y estos magos que venían del oriente. Amén. Esta parece una historia simple, pero está cargada de muchos misterios y preguntas que a veces no se nos disipan. Por ejemplo, ¿qué era la estrella que los venía guiando? Gloria al Señor. Herodes dijo, ¿desde cuándo apareció la estrella? Indagó, por eso después mandó matar a todos los niños que habían nacido desde la aparición de la estrella. No vamos a alcanzar a hablar de eso, pero por eso mató a todos los niños de 2 años. Amén. Gloria al Señor. Resulta que, como decíamos la vez pasada, ellos llegaron con la noticia de que ellos sabían acerca del nacimiento del rey de los judíos. Y llegan y le dicen al rey, que era un judío, que era el rey en ese momento, le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido. Ah, caray, nació. El que estaba a cargo de enseñar del nacimiento del Mesías en el pueblo de Israel no sabía que había nacido. Los escribas y los fariseos que estaban a cargo de la historia de Israel, de enseñar acerca de la promesa más grande que había hecho Dios para redimir al mundo, para salvar al mundo de sus pecados, ¿sí? No la conocían y a eso se dedicaban. Entonces los llamó y les dijo, oigan, que no saben en dónde se supone que iba a nacer el Mesías. Y ellos le dicen, bueno, hay una profecía que dice que había de nacer en Belén de Judá. Por eso dice, la traducción que leímos está un poquito no mal traducida, pero no lleva la dirección que debe llevar. Hay otra traducción que dice, tú Belén de Judá, que eres la más insignificante de las aldeas, serás importante. ¿Sabes por qué? Porque de ti me saldrá el rey que ha de guiar y pastorear a mi pueblo. Y tu nombre nunca va a ser borrado simplemente por eso, aunque en este momento no te tomen en cuenta. Y los escribas le dijeron a Herodes, entonces él fue, llamó a los magos y le dijo, bueno, vayan y búsquenlo y si lo encuentran, pues me dicen dónde está, ¿verdad? Para yo también ir y yo también lo quiero adorar. Obviamente, el tipo tenía otras intenciones, gloria al Señor. Siempre va a haber algo que esté en contra de nosotros. Gloria al Señor, como hijos de Dios, gloria a Dios, ya hemos hablado mucho de eso, de cuáles son nuestros enemigos, aún nuestra carne, aún el mundo, el enemigo que siempre va a estar en contra, gloria al Señor. No es sorpresa que sucedan, como decía el hermano Jonathan, contra cosas contrarias a nuestra vida, que aún a veces no entendemos, gloria a Dios. Él tenía otras intenciones. Los magos se van y llegan, esto es también para disipar a otra situación, no llegaron ellos al pesebre. La Biblia es muy clara y dice que llegaron a una casa donde estaba María. Amén. No sabían en dónde estaba, pero la misma estrella que era su guía los llevó hasta esa casa donde encontró al niño y a María. Gloria a Dios. Ahí lo adoraron. ¿Quién era esta famosa estrella? Bueno, nos dicen que era un cometa, otros dicen que era otra cosa, una estrella que sale cada no sé cuándo. Gloria al Señor.
No sé usted qué cree. Amén. Gloria a Dios. Lo que le hayan dicho. Lo más común era que si era un mensajero que les llevó el mensaje para que fueran a orar, era un ángel. Gloria a Dios. Porque dice que resplandecía cuando se les apareció a los, ya hablamos en la otra predicación que era Gabriel que andaba, pero si bien ocupado, llevando el mensaje a los pastores, a los magos, a todos, el que Dios le había enviado, a Elizabeth, a todos los que Dios había escogido para que recibieran el mensaje. El mismo Dios les había mandado un ángel para que les hiciera saber el acontecimiento tan grande que iba a haber. Mire qué cosas, ¿no? ¿Cómo es Dios? A ningún sabio, a ningún escriba, a ningún fariseo, a ningún rey le llevó el mensaje. Se lo llevó ¿a quiénes? A personas que no sabían leer, como los pastores, ¿verdad? A María, que era una niña humilde, a José, a Elizabeth. Al único más importante que utilizó fue a Zacarías, que era un parte del sacerdocio. Pero usó a estos sabios que eran gentiles, gloria al Señor. Que ahí entramos nosotros, gloria a Dios. Pero a nadie de los que deberían saber por qué fue. Por su corazón duro. Nunca ellos abrazaron la promesa que Dios había dado. Y no quiere decir que al ser sabio y estudiado o rico, quiere decir que se va a hacer el del corazón duro. Puede haber también de todo tipo y con el corazón duro. Y allí, a un corazón duro, no es que Dios no le hable, pero no recibe la palabra. Esa es la diferencia. Dios habla precisamente y anda buscando los corazones duros para llevarles la palabra. Por eso dice, no endurezcáis tu corazón. Dios le hablaba a Caín. ¿Qué corazón más duro que podía haber que el de Caín? Y le hablaba. Caín, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Que él quería tener relación con Caín, pero Caín no quería tener relación con Dios. ¿Sí? Yo no sé. ¿Qué? A mí no me andes preguntando por él que yo soy su cuidador o qué. ¿Sí? Déspota. Un corazón duro. Dios siempre va a hablar a los corazones duros, siempre nos va a hablar cuando nuestro corazón esté duro, ¿sí? Para avisarnos que hay un peligro. Gloria al Señor. Y por eso ellos no podían recibir esa promesa. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en la importancia del mensaje, o la importancia para este día, porque toda la palabra es importante, ¿verdad? Gloria al Señor. Es tan fácil que ustedes ya la conocen, de todos vamos a hablar de ella. Los regalos que le trajeron los magos y los sabios a nuestro Señor. Cuando vieron al niño, ellos venían preparados. Y no crean que cuando ellos llegaron le traían una bolsita nada más, no. Ellos venían en una caravana porque no eran 3, tenían que venir más para cruzar el desierto, ¿se imagina? No podían venir en un caballo porque un caballo no puede cruzar desiertos, gloria a Dios, así que todo eso es... no le puedo decir exactamente en qué venía porque la Biblia no dice y no le voy a mentir. Pero no es como la tradición nos lo cuenta, ¿ok? ¿Cuáles fueron los regalos que leímos que le trajeron los sabios al Señor? Oro, incienso y la mirra, ¿verdad? Le trajeron 3. Precisamente por eso la tradición dice, bueno, eran 3, cada quien traía su propio regalo, ¿no? Uno estaba más rico o era más generoso porque se sacó oro, los otros ya eran más codos o estaban más pobres. De los 3 regalos que le trajeron los sabios al Señor, ¿cuál se le hace más importante a usted? Lo voy a poner a meditar así como dice la palabra. María meditaba en todas aquellas cosas. ¿Cuál se le hace más? Obviamente la que nos llama más la atención, wow, el oro, ¿no? Y imagínense si no era una bolsita nada más, y era bastante el oro que le llevaron, porque acuérdese que cuando Herodes quiso matar al niño, el Espíritu Santo se le apareció, le habló a José y le dijo, toma al niño y vete a Egipto. Allá no te va a buscar, porque los de Israel no quieren nada con Egipto.
vete para allá, y hasta que el niño estuvo grande, que ya había muerto Herodes, pudo regresar, ¿verdad? Y ellos, no era difícil de que un hebreo tomara un empleo en Egipto, porque los hebreos eran como lo peor para Egipto. Pero el Señor había ya proveído por medio de los sabios para que ellos estuvieran bien en su estancia en Egipto. Pero como seres humanos se nos hace muy importante el regalo del que le dieron del oro. Cada regalo tiene un significado. El oro, ustedes ya se lo saben de memoria, gloria a Dios, porque ¿qué significa qué? Realeza. Desde el momento que se visitaba a un rey, no podía ir alguien a visitarlo si no iba en su cargamento, no iba precisamente una parte de oro. Amén. La reina de Saba, cuando visitó a Salomón, iba cargada de oro para entregárselo en reconocimiento de la realeza de Salomón. Aquí, precisamente, también ellos le traen el oro porque lo habían reconocido como ¿qué? Como el rey de los judíos. Precisamente por eso le traían el oro. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice, gloria a Dios, en el libro de Apocalipsis, que en la Nueva Jerusalén, la que está preparada para los hijos de Dios, las calles ¿de qué son? De oro. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre, con su vida, para que usted fuera reconocido, ¿qué? Como rey. ¿Y qué más? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, eso significa el regalo que le dieron primero. Después viene otro regalo que era el incienso. ¿En qué se usaba el incienso? Gloria a Dios. En el templo, especialmente el incienso, el mejor incienso, o tenía que ser llevado el incienso para ponérselo y quemárselo en sacrificio a Dios. Pero no cualquier persona podía llevar el incienso. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Eliab y Abiud, que un día dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Nosotros no podemos, si somos hijos de Aarón, y no podemos entrar al incienso. Resulta que se animaron, se echaron unas copas ahí, ellos platicando, ya animados, ¿verdad? Se metieron, quemaron incienso ahí, y Dios los mató en el templo de Dios. El único que le estaba permitido, ¿quién era quemar incienso? Aarón. El sacerdote, él era el único que podía quemar el incienso. Y aquí los sabios le llevan incienso a Jesús. ¿Cuál era el mensaje de llevarle un regalo de incienso al rey de los judíos? Ya lo habían reconocido como rey por medio del oro. Ahora, ¿cómo lo estaban reconociendo con el incienso? Como sacerdote. Y no solo como sacerdote, como Dios. Porque en el templo, Dios recibía el olor fragante del incienso y el sacerdote lo ofrecía. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿O alguien me puede decir que no es Dios? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que dice Hebreos, que nuestro sumo sacerdote vino a nosotros y a pasar todo con nosotros para entender cómo somos nosotros, ¿sí? Y a interceder por nosotros. Cuando le llevaron el incienso lo estaban reconociendo. Ahora tú eres el sacerdote que va a interceder por tu pueblo. Gloria al Señor. Así que, hermano, cuando usted ora y le pide a Jesucristo, Él lleva el incienso hasta el altar cuando intercede por nosotros. Gloria a Dios. Él complace al Padre por medio
del incienso que Él pone. ¿Cuál fue el mejor incienso que ofreció Jesucristo? Su sacrificio en la cruz. El único sacrificio que pudo llenar los requisitos de Dios para pagar nuestros pecados fue el sacrificio de su Hijo quemado por medio del Espíritu Santo en la cruz. Cuando se quemaron todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, eso fue lo que subió como un olor fragante, y dice el Señor que nunca más se acordó de nuestros pecados por ese sacrificio. Mire, el diablo es, decía Leo, terrible, es terrible. Él le recuerda a usted todos sus pecados. Desde que era un niño, el diablo viene a su conciencia y le dice, y ahora que eres aleluya y que eres esto, ahora crees que eres santo, y lo que hiciste ayer y antier y hace un año y hace más. Y resulta que nuestro Padre, Dios, no se acuerda de ninguno de esos, porque fueron borrados en la cruz del Calvario por medio del incienso que quemó Jesucristo cuando fue quemado en la cruz. Dice, y echaré al fondo de la mar todos tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. En la Biblia están escritos para que nosotros entendamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Yo siempre digo, el pobre David, nosotros siempre estamos recordando sus pecados, pero Dios no se acuerda de los pecados de David, porque fueron borrados, porque fueron echados al fondo de la mar. Así es de bueno nuestro Dios, que en todos nuestros pecados fueron borrados y Él no se acuerda de ellos. Si nosotros permitimos que el enemigo nos los recuerde, y si nuestra conciencia o nuestro espíritu es débil, nosotros tenemos que recordar siempre, en la cruz fueron pagados todos mis pecados. ¿Sí? Aún a mi conciencia, cuando me siento mal, en la cruz está mi identidad. Yo no soy como este que está parado aquí. Jesucristo tomó mi lugar para que yo tomara el de Él delante del Padre. Amén. Gloria al Señor. Así que, por medio del segundo regalo, Jesucristo fue reconocido como el verdadero sacerdote, como el sacerdote conforme a la línea de Melquisedec. Gloria a Dios. Después hablamos de eso. El tercer regalo. Y a la gente se le hace muy más difícil, la verdad, absorber la importancia de este regalo. La mirra. ¿Por qué le llevaron mirra? Mire, si María hubiera sido mundana, había dicho, ese no lo quiero. No, ¿cómo que es que a mi bebé le van a traer mirra? Porque eso significaba que había de ser embalsamado, porque iba a morir. ¿Sí? La mirra se usaba para ungir precisamente con especias aromáticas un cuerpo que moría. Y a ninguna madre le gusta que le digan, un día tu hijo se va a morir. Si no, dígale a alguien que recién tenga su niño ese y verá que la corre de ahí de la casa en cuanto se lo diga. Y le llevaron eso por el significado de la muerte de Jesús, que iba a ser ungido. José de Arimatea dice que llevó 100 libras, no sé si está en libras o en kilos, de especias aromáticas, entre ellos mirra, para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En otras palabras, la mirra tiene un significado como sufrimiento. Amén. Gloria a Dios. Iba a ser una muerte sufrida. Cuando Dios le habla en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, es porque era una iglesia sufrida. Ahí se producía la mayor cantidad de mirra. Gloria al Señor. Pero, gloria a Dios, tenía otro significado muy importante. Ahorita se los voy a enseñar. Gloria al Señor. Si usted va y busca en la Biblia, déjenme ver, porque no los traía apuntados, pero en el libro de Marcos, versículo 15, 23, creo que es. Ok, aquí está. Dice, en la crucifixión de Cristo, dice la palabra, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo,
que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Gloria al Señor. Cuando le ofrecieron a Jesucristo el vino con mirra mezclada, acuérdense que Jesús es Dios. Amén. Él no lo aceptó y no lo quiso tomar. Gloria a Dios. Ahora les voy a enseñar otra parte. En el libro de Juan, dice, estaba ahí, en el verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya todos nuestros pecados estaban en él, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ese era lo último que tenía que pasar para que el sacrificio por nosotros fuera terminado y no debiéramos nada. Ahora, en Marcos, cuando le dan el vino mezclado con mirra, no lo quiso tomar. Se fijó, ¿verdad? Y en Juan, cuando él dijo, mire, cuando ellos le ofrecieron la mirra con el vino, él no la tomó. Pero después, para ya terminar el sacrificio, él dijo, tengo sed. Y entonces de una vasija de vinagre, ¿sí?, como se estaban burlando y todo eso, le dieron vinagre en vez de agua. Y ese sí la tomó. Dice, después de tomar el vinagre, dijo él, ahora sí, consumado es. ¿Por qué no tomó el vino con la mirra? Bueno, la mirra tenía dos funciones en el tiempo de Jesús. Una era la poción para preservar los cuerpos, ¿verdad?, y prepararlos antes de sepultarlos, gloria a Dios. Y la otra se usaba mezclada con vino. Usted, el que tenía dolores muy fuertes, le daban una copa de vino con mirra para que se le quitara, para cuando tenían los dolores muy fuertes. Era como una persona que tiene cáncer y darle un cigarro de marihuana. Amén. Entonces, él no lo quiso tomar. ¿Por qué? Porque si él no tomaba todo el sufrimiento del dolor, no estaba pagando el dolor de usted. Por eso cuando usted le ora al Señor, por lo que usted sea, Él pagó hasta lo último. ¿Sí? Dios le dio a Jesucristo, o Él tenía el libre albedrío como el que nos dio a nosotros. Jesucristo tenía la decisión de decir, Padre, ya te fijaste que nadie me acepta aquí. Todos estos son unos hipócritas, pecadores, que cuando les hablo ni me hacen caso, vienen nada más cuando necesitan el pan. Yo no voy a ir a la cruz por ellos. Ya decidí que no. Nos hubiéramos perdido. ¿Sí? Y Él sabía que todos nuestros pecados iban a ser sobre Él, que todo el sufrimiento iba a ser sobre Él, y le dijo al Padre, esa parte no me gusta, nunca ha habido pecado en mí, y lo que yo voy a recibir nunca lo he sentido, porque Él nunca había tenido culpa de pecado. Dijo, que pase de mí, que pase del Padre de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No como Adán, que dijo, no, que se haga la mía y no la tuya. Jesucristo dijo, no, que se haga la tuya. Tu voluntad es salvarlos, yo voy a la cruz. Y cuando le dieron la mirra con el vino, dijo, no, tengo que pagar hasta el último dolor por cada uno de aquellos que tengo que pagar el precio. Y no lo quiso tomar. Y cuando le dieron el vinagre, entonces sí lo tomó. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y la mirra
Si el oro significa la realeza de Jesucristo como rey, si el incienso significa el sacerdocio de Jesucristo, lo que Él es como sacerdote, como nuestro Dios, la mirra, el significado es, Él es nuestro Salvador, porque Él tuvo que ser el Cordero sacrificado, ¿sí? Sufrido por todos nuestros pecados. Y era la única forma de salvarnos a nosotros, de que Él fuera el sacrificio. Y la mirra significa el sacrificio de Cristo como nuestro Salvador. Amén. O sea que los tres regalos que le llevaron los sabios significa Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo nuestro sacerdote y Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Nosotros, cada día, cada culto, cada que nos reunimos, cada que usted se hinca en su casa a orar, usted le puede ofrecer estos tres, todos le podemos ofrecer estos tres regalos a Jesucristo. Reconocerlo como nuestro Rey, pero para reconocerlo como nuestro Rey, tenemos que entregarle nuestra vida para que Él reine en ella. Porque si es Él es el Rey, Él es el que va a gobernar nuestra vida. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a ser sabios. Nosotros podemos reconocerlos como nuestro sacerdote. Porque si usted no reconoce a Jesucristo como su sacerdote, sus oraciones no pasan del techo. ¿Sí? La oración, mire, por mucho que usted llore, patee, grite, clame, todo, si no hay un intercesor santo delante de nosotros y Dios, la oración no llega a Jesús, no llega al Padre. Amén. Tiene que ser Jesucristo intercediendo por nosotros para que nuestras oraciones. Por eso toda oración tiene que ser, ¿a quién? Al Padre. Todo lo que pidieras al Padre, ¿en cuál nombre? En mi nombre, en el nombre de Jesucristo. No puede ser en el nombre de Santa Teresa. Una vez me voy a entrar en un comercial, hace unos años, un socio y yo, en el trabajo, ya pues nos retiramos, ¿verdad? Pero, y estábamos construyendo una casa juntos. Él era un americano, pero él, cuando platicábamos de la Biblia, me invitaba y me decía, ¿por qué no vas? Nosotros hacemos estudios católicos en un lugar, ¿por qué no vas a platicar de la Biblia? Porque a él le gustaba. Mi inglés medio quebradón, ¿verdad? Pero yo le explicaba la esencia del Evangelio. ¿Por qué no vas para allá? Y yo siempre le hablaba de la bondad, del amor y de la gracia de Jesucristo, porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo le decía, nosotros dependemos de la gracia de Jesucristo para poder empezar a ser como Él. Y él decía, sí, ¿verdad? Oh, yeah, like Mother Teresa. Me decía él, yo le decía, Mother Teresa también necesita de la gracia y del amor de Jesucristo. Gloria al Señor. Y no cabe duda que la mujer fue una mujer entregada al trabajo por Dios. Gloria al Señor. Pero para ser salva no importa. Dice, aun si entregaras tu vida para ser despedazada, de nada sirve. Necesitas a Jesucristo para poder llegar a la tierra prometida. Amén. Gloria al Señor. Así que si no reconocemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, no tenemos intercesor. Y cada que oramos, cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, nosotros lo estamos reconociendo como nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué somos limpios? ¿Por qué nos podemos acercar hasta el trono de la gracia? Por la mirra. Podemos dar el regalo de reconocer, tú eres, Padre, el sacrificio perfecto, que tú te entregaste por mí. Por eso soy limpio. No porque yo sea muy bueno, gloria al Señor. Es porque tú eres muy bueno. Es porque tú eres tan bueno que no alcanzo a entender esa bondad. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Sabe que a veces nuestra ignorancia y nuestra falta de sabiduría, nosotros nos metemos en problemas sin saber, y el único juez es Jesucristo, ¿verdad? Eso dice la palabra. Y a veces nosotros nos hacemos jueces de Dios. Hay una parte que oí, no me acuerdo si en un testimonio, que han sacado hasta predicaciones de eso o explicaciones y dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿La ha oído? ¿O se lo ha preguntado a usted? No sé si usted, su espíritu su alma le haya dicho, ¿por qué, Señor, le pasan cosas? ¿Por qué se murió la hermana más buena y no se murieron los más malos? ¿Por qué le pasó esto a una persona que era cristiano o era buena? ¿Y por qué no le pasó al marro que anda matando gente? Inexplicable. No eres justo, Señor. Se lo voy a contestar en un segundo. Bueno, en 5 segundos. Esa pregunta, si se la hacemos a Dios, ¿sabe lo que nos merecemos? Eso se lo dejo a usted. Porque le voy a decir una cosa. Primeramente, no podemos hacer esa pregunta. No hay bueno ni aún uno, dice la Biblia. Si nosotros le decimos, ¿por qué le pasa eso a la gente buena? ¿Quién es bueno? Si al más bueno, al más lleno de bondad y de amor, fue colgado en una cruz por ti, y tú dices que tú eres bueno, nadie es bueno. Las cosas no pasan porque Dios las manda. Las cosas pasan porque estamos en el mundo que está caído. Y cuando nosotros venimos a este mundo, no podemos decir, ay Señor, ¿y por qué no nací en Holanda? Hubiera tenido ojos azules. ¿Y por qué me tocó en ese ranchito allá aparte? No, te pasaste. Nacimos en un mundo caído. Y por eso, como nosotros no podíamos subir a donde estaba nuestro Señor, Él tuvo que bajar acá a pagar el precio por nosotros, para que un día, nosotros podamos estar donde Él está. Eso fue por lo que verdaderamente pagó el precio el Señor. Para que donde Él esté, dice, voy a preparar lugar para donde yo voy a estar, ustedes también puedan estar. No le dijo Pedro, ya desde hoy nunca te va a pasar nada, tú ya eres salvo. Y él, no, Pedro fue crucificado boca abajo. Pablo fue decapitado de rodillas. Y no digo, Señor, te he servido toda la vida y me sales con que me van a mochar la cabeza, ni siquiera me van a enterrar entero. No, pero eso sí te digo, donde yo esté, un día, ahí vas a estar. ¿Pero por qué me va a pasar? Porque estamos en un mundo caído. Nada de lo que te pase va a ser igual que lo que me va a pasar a mí. Él sufrió más que nadie del que haya sufrido. Gloria al Señor. Por eso es tan importante el Evangelio, por eso es tan importante que entendamos, ¿sí? Que aquellos que no lo conocen lo entiendan, porque Él preparó el lugar para todo aquel que lo reciba como su Señor y como su Salvador. Con eso ya termino. Ninguno de los regalos, reconocerlo como Rey, como sacerdote y como Salvador, sirve si antes no se hace lo que hicieron estos sabios. Reconocer que ya había llegado el Señor y que había que ir a adorarlo. Recibirlo en el corazón es el primer paso para... No le puede usted dar al Señor los regalos si no le da el corazón. Lo que más le importa al Señor, lo más importante para Él, es el corazón de la persona. Porque cuando usted le da el corazón a Dios, los otros 3, usted se los va a dar espontáneamente y se los va a dar cada día. Es lo primero que tenemos que entregarle a nuestro Dios. Ese es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. El temor a Dios, o la reverencia a Dios, o darle el lugar a Dios que se merece, ese es el principio para empezar a ser sabio. Y yo le aseguro, hermano, que cuando usted busque esa parte, Dios va a empezar a derramar sabiduría en usted, que usted no va a entender ni cómo llegó. Gloria a Dios. Nada es por nosotros.
todo es por Él. Así que con esta parte terminamos nuestra sesión de lo de la Navidad, ¿verdad? Espero que haya quedado en todas las predicaciones claro. Y si no, si hay una parte que no entendió perfecta, usted con toda confianza puede mandarme un texto, puede preguntarme, puede decir, hermano, en esta parte, ¿qué fue lo que pasó? ¿verdad? Y no se lo voy a explicar de parte mía, se lo voy a explicar de lo que dice la palabra. Todo está en la Biblia. Esos dos versículos que parece que se contradicen, no se contradicen, tienen su razón de ser. Amén. Por eso Dios los puso ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle las gracias a Dios. Vamos a decirle lo importante que es para nosotros. Por haber sido tan importantes para Él. Gloria al Señor. Que un día bajó a la cruz para dar su vida, precisamente, para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio en el infierno. Amén. Gloria a Dios.